conocimiento gnóstico de los manuscritos de Nag Hammadi y su impacto en los estudios patrísticos. I will read in Spanish and you can follow my presentation in English behind me. It's just the introduction for the table and then the specialists will proceed. En primer lugar, quisiera agradecer a la doctora Patricia Sinner y a los organizadores del Congreso por invitarme a participar en esta mesa de especialistas que comparto con inmenso orgullo junto con dos eximios académicos, el doctor David Braque y en especial quien fuera mi director de tesis, el doctor Francisco García Bazán. Tal cosa afirma en la introducción española de los manuscritos, el descubrimiento de los textos de Nag Hammadi en 1945 en el Alto Egipto constituye, junto con los manuscritos de Qumran, el más grande hallazgo de textos antiguos de la edad contemporánea, hallazgo que cambió fundamentalmente los estudios sobre los orígenes del cristianismo. En efecto, los textos de Nag Hammadi revelan un movimiento pleno de matices y contradicciones, ávido por incorporar las más variadas tradiciones que confluyen en la unidad política que propone el Imperio Romano. Los 13 códices con más de 50 tratados, muchos de ellos desconocidos por los investigadores, ampliaron las fuentes directas incluidas en los 3 códices que se conocían hasta el momento: el códice de Bruce, el códice Askew y el códice de Berlín, y en las noticias transmitidas por algunos heresiólogos. Desde su descubrimiento, la colección de Nag Hammadi ha estado rodeada por la polémica y por sucesos propios de una producción hollywoodense. El relato del hallazgo descrito por James Robinson en The Discovery of the Nag Hammadi Codices y ampliado en los 2 volúmenes 2014 de Nag Hammadi Story from the Discovery to the Publication, ha sido recientemente cuestionado por los artículos de Mark Whittaker y Nicholas Delsel-Lewis, 2013 y 2014. Por otra parte, no podemos dejar de mencionar los profundos planteos epistemológicos surgidos luego de la publicación de las obras de Michael Williams, Rethinking Gnosticism, An Argument for Dismantling a Dubious Category, en 1996, y de Karen King, What is Gnosticism, en 2003. En ella se cuestiona, a través del análisis de los textos provenientes de Nag Hammadi, no solo el concepto mismo de gnosticismo, sino algunos de los conceptos fundamentales que han primado en los estudios académicos sobre el tema. Finalmente, a estas polémicas deben incluirse los recientes descubrimientos que van desde el ampliamente difundido y polémico Evangelio de Judas, en 2006, al controvertido affair del denominado Evangelio de la Esposa de Jesús, en 2012, que incluyó el cuestionamiento sobre el prestigio científico de la Universidad de Harvard y debates que involucraron a renombrados especialistas. Asimismo, si bien ocupa principalmente a los especialistas, no podemos evadir los cuestionamientos planteados por la obra de Lance Genot y Hugo Lundau, The Monastic Origins of the Nag Hammadi Codices, 2015, que plantea no solo el origen monástico de los textos, sino que retrasa ampliamente su redacción. Y todo lo antes expuesto podríamos agregar las numerosas novelas y films que han atraído momentáneamente el interés de las masas, entre comillas, sobre estos antiguos códices. La pregunta que surge entonces es: ¿por qué el gnosticismo logra sacudir regularmente la parsimonia académica con una nueva polémica? ¿Qué secretos encierran sus páginas que atraen a estudiosos de diferentes ámbitos de los estudios históricos, filosóficos y religiosos? Una respuesta general, pero no por ello menos genuina, es que los autores gnósticos, y decidimos continuar usando esta categoría a falta de una nueva que sea al menos igual de descriptiva, los autores gnósticos, decíamos, plantean respuestas racionales filosófica y exegéticamente fundadas a algunas de las preguntas esenciales que inquietan no solo a los sabios judíos de los primeros siglos de la era común y a los padres de la Iglesia, sino también a los filósofos herederos de la tradición platónica. En la mesa que tengo el orgullo de presentar y compartir en esta oportunidad, contamos con la presencia de 2 grandes especialistas en la materia que nos ayudarán a develar estas preguntas. El doctor David Braque nos introducirá en el mundo de un nuevo evangelio, el de Judas, guiándonos hacia una, y cito, comprensión de las variedades del cristianismo del segundo y tercer siglo y de las cuestiones que lo dividieron. Por su parte, el doctor Francisco García Bazán nos propondrá una búsqueda que sustenta la coherencia del pensamiento gnóstico y nos propondrá, y cito, la tarea de ordenación, enumeración y confrontación de este conjunto de textos con otros escritos, asimismo clasificados en propios códices, que se poseen también en copto y en otras lenguas antiguas y que cronológicamente son posteriores, con el objetivo de establecer un corpus gnósticum. Finalmente, espero que mi investigación demuestre a través del análisis conjunto de la Pistisofía y de los textos de Nag Hammadi la amplitud del conocimiento filosófico y la profundidad del análisis exegético
que los autores gnósticos ponen en juego en la creación de sus enunciados bárbaros. Muchas gracias. Voy a pasar a presentar entonces al doctor David Bracke, de Ohio State University de Estados Unidos. David Bracke es titular de la cátedra Joe R. Engel en Historia del Cristianismo y profesor de Historia. Recibió su Master of Divinity de la Universidad de Harvard en 1986 y el doctorado en Estudios Religiosos de la Universidad de Yale en 1992. El profesor estudia y enseña la historia y la literatura del cristianismo antiguo desde sus orígenes hasta el siglo V, con intereses especiales en el ascetismo, el monaquismo y el gnosticismo, la interpretación bíblica y el cristianismo egipcio. Entre sus obras más recientes podemos destacar The Gnostic Myth, Ritual and Diversity in Early Christianity, publicado por Harvard University Press en el 2010, que aboga por un enfoque social y cultural de la definición de gnosticismo y la cuestión de ortodoxia y herejía en la época anterior a Constantino, nominado al Choice Outstanding Academic Title en 2011. También ha editado y traducido textos cristianos tempranos y recientemente con Andrew Priestley los Selected Discourses of Shenute the Great, Community, Theology and Social Conflict in the Late Antique Egypt, publicado por Cambridge University Press en el 2015, y ha coeditado varios volúmenes académicos incluyendo Religion and the Self in Antiquity, Indiana Press 2005, and Shifting Cultural Frontiers in Late Antiquity, Ashgate 2012. La investigación del profesor Bracke ha recibido el apoyo del Consejo Americano de Sociedades Aprendidas y el Fondo Nacional para las Humanidades y la Fundación Alexander Humboldt. Actualmente es miembro de un equipo internacional de académicos que está produciendo la primera edición crítica unificada de las obras de Shenut de Atripa. Y sus proyectos actuales incluyen también un comentario sobre el Evangelio de Judas y la revisión actualizada de las escrituras gnósticas de Brent Layton. El profesor Bracke, asimismo, es presidente de la Asociación Internacional de Estudios Coptos y miembro de la Junta de Consultores de la Revista de Religión. Su ponencia está titulada What difference does the Gospel of Judas make? ¿Qué diferencia hace el Evangelio de Judas? Buenos dias a todos. Thank you, Mariana, for that great introduction. I'm very grateful to the conference organizers, especially Dr. Patricia Siner, for their invitation to contribute to this important meeting. It's a great honor to be here, and the hospitality has been wonderful. When the Gospel of Judas became available to the scholarly community in 2006, the original editors, translators, and publishers promoted it as revolutionary. The Gospel's allegedly positive presentation of Judas Iscariot, its attacks on the other disciples as evil and ignorant, and its Gnostic view that the God of Genesis is not the ultimate God and Father of Jesus Christ, but a lower ruler named Yaldabaoth or Nebro. These views sharply contradicted wider Christian tradition. As one prominent scholar put it, the Gospel of Judas represents Christianity turned on its head. Publicity focused especially on the idea of a good Judas, for the primary point of comparison was the Gospels of the New Testament, rather than the range of early Christian sources from the 2nd century, when the New Gospel probably originated. Over the last decade, however, most scholars have agreed that the character of Judas in the Gospel is either negative, ambiguous, or tragic, not virtuous and exemplary. And so we can now turn away from comparisons with the canonical Gospels and consider more carefully how, if at all, the Gospel of Judas changes our picture of 2nd and 3rd century Christianity. On the one hand, the Gospel provides us new evidence for debates about clerical authority, ritual, and possibly martyrdom among rival Christians. On the other hand, it has greater potential to change how we understand the development of what we call Sethianism or Gnosticism and its relationship to other Christian groups. We can appreciate the significance of Judas better with some consideration of the impact that the earlier discovery of the Nag Hammadi manuscripts has had on patristic studies, the theme of this panel. By some measures, that impact has not been very great. For example, if one reads the programs for recent Oxford Patristics conferences or for meetings of the North American Patristic Society, one will find very few papers devoted to sources from Nag Hammadi. Many more such papers appear at meetings devoted to the New Testament or to Coptic studies. Although the Gilead Christianae has always published a healthy number of articles on Gnosticism and Nag Hammadi writings, thanks in part to the leadership of G. Quispel,
The same cannot be said of the Journal of Early Christian Studies, even though I edited it for 10 years. And yet no one can deny that the Nag Hammadi codices have significantly enhanced our understanding of so-called heretical forms of Christianity during the pre-Constantinian era, including the Valentinians. One reason for the marginalization of Nag Hammadi codices within patristics is that most of the original editors, translators, and interpreters of the texts were New Testament scholars by training. They understood the new tractates in terms of New Testament genres and concepts, and they often dated the texts as early as possible to bring them into the New Testament era. They analyzed them by asking the traditional questions of Neutestamentliche Wissenschaft. Can we identify the text's sources and layers of redaction? Does the text give us access to oral traditions of Jesus' sayings, or to lost sources for the New Testament writings? These are not the questions and concerns of most patristic scholars. The New Testament approach to Nag Hammadi has gradually eroded over the last decade. Some historians have gone in the exact opposite direction. Represented best by the so-called Oslo school, these scholars now treat the Nag Hammadi codices as sources primarily for Egyptian Christianity, especially monasticism, around the turn of the 5th century. Works that scholarly consensus has dated to the 2nd or 3rd centuries, like the Gospel according to Philip, they place in the 4th or early 5th, possibly even composed in Coptic rather than Greek. Meanwhile, the Gospel according to Thomas once seemed, of all the Nag Hammadi works, the one most likely to come from the 1st century, and so to be as useful to study of the historical Jesus as the canonical Gospels. Now it seems to be settling into the early 2nd century or even later. With these changing perspectives, we may find the Nag Hammadi codices increasing their impact in the study of patristics. But that would still require scholars to learn Coptic. So go do that. No one can deny, however, that the codices have had a profound impact on the study of Gnosticism, even if that impact has not resulted in a clear scholarly consensus. For the most part, scholars agree that the works are strikingly diverse and seldom correspond to the sects and teachings that appear in the heresiological reports, with two important exceptions. First, several writings appear to have come from Valentinian Christians, most prominently the tripartite tractate, the Gospel of Truth, the Gospel according to Philip, and the Treatise on Resurrection. These texts have provided significant evidence for the teachings, rituals, and even social organization of Valentinian groups, and they have revealed how Valentinian authors may have disagreed about such significant topics as Christology and free will and determinism. Second, nearly all scholars have accepted Hans Martin Schenke's hypothesis that several Nag Hammadi writings come from a single Gnostic tradition, which he and others usually call Sethian. These include the Secret Book according to John, the Revelation of Adam, Zostrianos, and others. The inexact but unmistakable correspondence of a major part of the Secret Book according to John with Irenaeus' account of the myth of Gnostics confirms that this tradition existed in the middle of the 2nd century. The Sethian hypothesis is surely the most important advance in the study of Gnosticism after Nag Hammadi, even if historians do not agree about the origin, social character, and exact boundaries of Sethianism. On the other hand, far from clarifying what Gnosticism was, the Nag Hammadi discovery has renewed and invigorated the debate over how, if at all, to define this phenomenon. Scholars have taken every possible position. On the extremes, Michael Williams argues for the complete abandonment of the category, and Berger Pearson claims that there was an actual Gnostic religion, which included the Sethians, the Valentinians, the Manichaeans, the Mandeans, and many other subgroups. Others, such as Christoph Marchis, argue for a heuristic use of a typological category called Gnosticism, and April de Koninck calls Gnosticism a transgressive form of spirituality, separate from and yet entangled with specific religions like Judaism and Christianity. A small group, including Mark Edwards, Alistair Logan, Bentley Layton, and me, argue for the restriction of the term Gnostic in a sectarian sense to a specific group of early Christians,
roughly equivalent to Schenke's Sethians. There is no reason to expect, or indeed to hope, for a resolution to this discussion, which raises important methodological questions in the historical study of religion. How do we identify and define religious groups? What do we mean by such terms as sect, tradition, or spirituality? How, if at all, can we move from text to social reality? These are crucial and intellectually exciting questions. We patristic scholars should be glad that we have a topic that encourages us to wrestle with them, almost certainly without end. In 2006, the Gospel of Judas appeared on the scene. With only a decade of conversation behind us, it is perhaps still early to assess what impact it has had on patristic studies. Instead, I will offer my individual assessment of what difference this new gospel makes or has the potential to make. I believe that the Gospel of Judas could lead us to rethink key aspects of the current understanding of Schenke's Sethianism, including its origins, core mythological elements, and relationship to Christianity. Moreover, it provides new evidence for the intensity of Christian debates over ritual and authority in the 2nd century. But is the Gospel of Judas actually from the 2nd century? The date of the work depends primarily on whether Irenaeus refers to the original Greek of the work that we have in Coptic when he mentions a Gospel of Judas in his Against the Heresies of around 180. His report reads in full, and furthermore, they say, Judas the betrayer was thoroughly acquainted with these things, and he alone was acquainted with the truth as no others were, and so accomplished the mystery of the betrayal. By him all things, both earthly and heavenly, were thrown into dissolution, and they bring forth a fabricated work to this effect, which they entitle the Gospel of Judas. Irenaeus reports 3 things about the contents of the Gospel. First, Judas knew these things. It is not clear which of the many things Irenaeus has just described Judas knew. Some of the mythological motifs and stories Irenaeus has narrated in the preceding sections are found in our Gospel of Judas, but many more are not, including the things that Irenaeus attributes to the others, i.e. other Gnostics, just before he mentions Judas. It may be relevant on this point that our Judas is a relatively short work. Second, Irenaeus says that Judas alone was acquainted with the truth as no others were, and accomplished the mystery of the betrayal. This matches what we find in our Gospel. Our Gospel of Judas emphasizes Judas's knowledge of Jesus' true identity and the ignorance of the other disciples. Jesus reveals the nature of God and the origin of this cosmos to Judas alone. And the Gospel concludes with Judas's agreement to hand Jesus over to Jewish leaders. Third, Irenaeus says that by Judas's act, all things, both earthly and heavenly, were thrown into dissolution. In our Gospel, Jesus tells Judas that Judas will sacrifice the human being that the Savior inhabits. Jesus then announces that the thrones of the eons have been defeated, and the kings have become weak, and the races of the angels have grieved, the ruler is destroyed. This sounds very much like what Irenaeus describes, the dissolution of the present world order, both earthly and heavenly. So brief as it is, every point in Irenaeus' description of the Gospel of Judas that circulated before 180 matches our newly discovered work. He does not say anything about the work that rules out our Gospel. Thus, Gregor Wurst, one of the original editors, concluded that the newly discovered text is most likely a Coptic translation of a Greek work that Irenaeus would have read or heard about in the 170s. Most subsequent scholars have agreed. On the other hand, some scholars question this conclusion, including John Turner and Gesine Schenker-Robinson. They argue that Irenaeus must have known an earlier version of the Gospel of Judas, or even a different text altogether. In part, they make this claim based on what Irenaeus does not say about the Gospel. That is, both argue that if Irenaeus had known the text that we have, he would have summarized and or criticized certain features about which he is silent. These include the Gospel's highly negative portrayal of the disciples other than Judas,
and the specifically Sethian aspects of the Gospel's mythology. Like nearly all other scholars, Turner and Shanker Robinson believe that Judas should be included among Sethian writings, but they claim that the Gospel's simpler version of the Sethian myth and its Christian character suggest that it originated late in the history of Sethianism, no earlier than the second quarter of the 3rd century. I will return to this latter point below, but I find the argument based on what Irenaeus does not say unconvincing. It is difficult to know what Irenaeus would have considered worthy of mention in his brief report, and it remains possible that he had not read the Gospel himself, but reported what he had heard about it from someone else. It remains simplest and most probable that the Coptic text we have is a translation of the Gospel of Judas that circulated in Greek in the middle of the 2nd century. If so, then it provides evidence for a passionate debate over the authority of the clergy and the validity of the Eucharist in this early period. The Gospel opens with the disciples gathered and making Eucharist over the bread. But Jesus mocks their ritual as offered to the wrong God. Later, the disciples have a vision of priests who offer multiple sacrifices on an altar, treat each other with respect, and yet commit terrible sins. Jesus identifies the disciples as the priests who invoke his name, and the people that they lead as the animals they sacrifice. The author seems to be criticizing an ordained clergy that made claims to apostolic succession and that presented itself as a priestly class presiding over the Eucharist as over a sacrifice, what we might call the priestly sacrificial model of religious authority. This may come as something of a surprise for the middle of the 2nd century. Was there already a dominant church structure with a priestly clergy, one so strong as to provoke such intense condemnation? To be sure, already in 1 Clement, from the last decade of the 1st century, we find some of the ingredients of this model. The author compares the Christian clergy to the biblical priests and the church's rituals to offerings and sacrifices. He claims that bishops and deacons received their authority in succession from the original apostles. A couple decades later, Ignatius of Antioch grounds the bishop's authority in part in his exclusive right to preside at the Eucharist, which takes place at an altar, and he compares the bishops and priests to God and the apostles. But much of 2nd century proto-Orthodox literature between Ignatius and Irenaeus lacks these ideas, or at least lacks them as a package. And one usually thinks of Origen of Alexandria and Cyprian of Carthage in the 3rd century as the true witnesses to the spread and development of the priestly apostolic identity of the clergy and the corresponding sacrificial understanding of the Eucharist. And yet here we seem to have in Judas an attack on all of this, and at a level of vehemence that suggests that the priestly sacrificial model had achieved a high level of authority. For some scholars, this feature of the text alone might suggest that it belongs to the 3rd century rather than the 2nd, that it belongs to the world of Origen and Cyprian more than to that of Justin Martyr and Valentinus. Instead, however, I see the Gospel of Judas as providing new evidence for the development of proto-Orthodox understandings of clerical authority and the Eucharist during the 2nd century, the importance of which we should not exaggerate. The situation that the author describes pertains primarily to his own local context, whatever that may have been, and should not necessarily be projected onto the wider screen of 2nd century Christianity. The claims to apostolicity and priesthood to which the author responds he may have found primarily in texts like 1 Clement, although the passionate nature of his response suggests that he was engaged in a lively debate with other Christians. In any event, future scholarship on the rise and authority of the clergy will need to take Judas into account. Several historians have seen also in Judas evidence for debate over the value of martyrdom. When Jesus accuses the disciples of leading people astray and sacrificing them like animals on an altar, the author may be condemning martyrdom as misguided sacrifice to the lower created God. After all, Ignatius of Antioch had presented his impending martyrdom as a sacrifice and a libation to God poured out on an altar. He described his body as bread, reminiscent of that of the Eucharist, ground by the teeth of the wild beasts. In this case, the author of Judas condemns the sacrifice of one's body, for salvation belongs to the true spiritual self, which must return to its heavenly origin.
Here too, however, we face the problem that little evidence for a debate over martyrdom, or indeed for martyrdom itself as a central issue, survives from the middle of the 2nd century. Recent scholarship has played down the frequency of martyrdom at this time and has argued for dating the martyrdom of Polycarp to the 3rd century instead of the traditional 160s. The Gospel's use of the Greek term Eucharist supports the case that the sacrificial imagery of the disciples' vision refers to that ritual. We lack the same kind of support for a reference to martyrdom, and thus debate over this hypothesis is likely to continue. In any case, the martyrological and Eucharistic interpretations are not mutually exclusive, and together they expand evidence for conflicts over ideas about the clergy, ritual, and martyrdom in the period between Ignatius and Irenaeus. I believe that the Gospel of Judas has greater potential to make a difference in how we understand the Gnostics, especially those we have called the Sethians. In short, if we accept the dating of the work to the middle of the 2nd century, then it becomes the earliest securely dated Gnostic work that we have, and it suggests that the Gnostics were fully engaged with the wider Christian movement from the start. Although we cannot be certain that Irenaeus knew any of the versions of the secret book according to John that survive in 4 Coptic manuscripts, we can hypothesize that some versions of this work circulated at the same time as the Gospel of Judas originated. What picture of Gnosticism or Sethianism do these two texts suggest? Consider the most significant features that the secret book according to John and the Gospel of Judas share. First, they both feature a revelation dialogue between Jesus, or Christ, and a disciple, which provides information about God, the origin of the cosmos, the structure and population of the heavens, and the origin and early history of humanity. In each case, the divine revealer departs at the conclusion of the dialogue. Second, both Gospels are related intertextually to the 4th Gospel. The secret book makes John, the purported author of the Gospel, its main character, and Johannine elements appear in both the frame story and the revelation dialogue. Judas shows knowledge of Matthew and Luke, and its dramatic opening scene of Judas's confession is clearly modeled on the confession of Peter in the Synoptic Gospels. Still, the Gospel's scenario, showing Judas just outside the location of the Last Supper, seems to presuppose the departure of Judas from the guest room in John 13:30. Third, they share a set of theological or mythical motifs that they arrange into a similar story. An unknowable ultimate source, the invisible spirit, emanates 2 other divine hypostases, the Barbelo, or a luminous cloud, and the self-originate Eon, the latter of which has 4 attendants. From these emanate multiple other divine eons, among which are heavenly prototypes of Adam and the posterity of his son Seth. The universe in which we live, in contrast, is created and ruled by a hostile power, named Yaldabaoth and/or Saklas, who is identified as the god of Genesis. At the top of the hierarchy within this cosmos preside 12 rulers, doubtless corresponding to the 12 signs of the zodiac, for both works closely identify the power structure of this universe with the heavenly bodies. 5 names of rulers occur in both works in the same order. Only 5, because that is as many as the Gospel of Judas names. Fourth, both works identify the saved people as a genia, a race. For example, the immovable race in the secret book and the strong and holy race in the Gospel of Judas. Both works place in the spiritual realm an archetypal progeny of Seth, the seed of Seth in the secret book, and the incorruptible race of Seth in the Gospel of Judas. Neither, however, explicitly identifies human beings in the material realm as the descendants of Seth. The name Seth appears only 3 times in the entire secret book, and the Gospel of Judas speaks of a final exaltation, or perhaps perhaps a portion of, the great race of Adam. Given the prominence of Adam in both works and the lesser role of Seth, the name Sethian does not seem the most apt choice for these materials. Finally, both works refer to the perfect human being, Teleos, with whom the saved are associated early in the narratives. In the secret book, the Savior tells John to share what he is about to reveal with persons from the immovable race of the perfect human being. In his first dialogue with the disciples, Jesus challenges them to represent the perfect human being. The 2 works also differ in significant ways. In the Gospel's opening dialogue, as I have mentioned, Judas makes a confession of Jesus' identity,
similar to Peter's confession at Caesarea Philippi in the Synoptic Gospels. I know who you are and where you have come from. You have come from the immortal realm, immortal eon of the Barbelo. But as for the one who sent you, I am not worthy to say his name. Despite the prominence of the Barbelo in this important statement, the Gospel of Judas gives remarkably less attention to that eon in its theology than does the secret book, leaving it unnamed as a luminous cloud in Jesus' later revelation. Even more significant, however, is that the two works differ in how the rulers of this cosmos originated. Famously, in the secret book, Yaldabaoth comes into being when the Aeon Wisdom attempts to think without the consent of her male consort. Yaldabaoth is a kind of glitch in divine thought and error. In the Gospel of Judas, however, one of the immortals, most likely Elele, calls Yaldabaoth and his fellow rulers into being. This scenario appears also in the Holy Book of the Great Invisible Spirit, which shares other key features with Judas. In other words, the error and fall of the Aeon Sophia, which scholars have tended to highlight as a central feature of Sethian Gnosticism, was only one of seemingly two possible Sethian explanations for how the imperfect lower divinities originated from the serene perfection of the entirety. The standard account of Sethianism places its origin among heterodox, non-Christian Jews, and minimizes its Christian character as secondary and superficial. But if we consider the new evidence that the Gospel of Judas presents us, then we can see that this movement developed in close interaction with competing Christian claims to revelation and authority, claims in which literary depictions of the original disciples of Jesus figured prominently. Both the secret book according to John and the Gospel of Judas are revelations, apocalypses, akin in their literary forms to the revelation to John in the New Testament and the Shepherd of Hermas outside of it. Theologically, they participate in the lively debate among second-century Christians over how to relate the new revelation of Jesus to the Septuagint, the Jewish law, and the God of Genesis. A debate that the teachings of Paul and the Gospel of John set up, and that Christians ranging from Basilides to Marcion to Valentinus and Justin took up with vigor. The narrative of secondary and superficial Christianization appears much less plausible. In sum, the Gospel of Judas has the potential to make a very significant difference in how we understand Sethianism, Gnosticism, or whatever we wish to call the remarkable religious group that produced this gospel and so alarmed Irenaeus and other church fathers. It is here that this manuscript discovery will have its greatest impact on patristic studies. Thank you. Muchas gracias. Gracias, profesor Braque. Vamos a dejar las preguntas para el final. Ahora va a hablar el doctor Francisco García Bazán, licenciado en Filosofía de la UBA, doctor en Filosofía de la Universidad de El Salvador, con becas de posgrado en Roma y investigador superior del CONICET, que fue nombrado profesor honorario en el año 2016 por la Universidad Católica de Cuyo. Ha publicado extensamente sobre las relaciones entre el cristianismo primitivo, la filosofía antigua y la fenomenología e historia de las religiones. Algunos libros nada más mencionaremos: Oráculos caldeos, fragmentos y testimonios, Lumenio de Apamea, de Gredos, 1991, Aspectos inusuales de lo sagrado, Trota, 2000. El gran aporte para los que nos interesa el gnosticismo de Textos gnósticos de Nag-Hammadi, publicado por Trota, que tiene varias ediciones hasta el momento. La Gnosis Eterna, por Trota en el 2003, Jesús Nazareno, Primeros Cristianos, Lumen 2006, Religión Hermética y Formación e Historia de un Culto de Misterios Egipcios, Lumen 2009, El Gnosticismo, Ciencia, Origen y Trayectoria, Guadalquivir 2009. Ha sido distinguido con el Conex de Metafísica, el Premio Bernardo José a la Investigación Científica y designado jurado de tesis en la Sorbona. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas y de la Academia Provincial de Ciencias y Artes de San Isidro. Su ponencia se titula Corpus Gnosticum, Noticias y Fuentes sobre los Gnósticos, incluidas en la biblioteca de Nag-Hammadi y otros hallazgos anteriores menos conocidos.
Queridos amigos, ante todo agradezco a la Universidad Católica de Cuyo la invitación que me ha hecho y especialmente a quien siempre en relación con estas universidades cuyanas está en el fondo detrás de mí, que es mi discípula, la doctora Siner del Cardinal. Bueno, voy a mostrar el conjunto del corpus gnosticum, dando primero la interpretación que tengo del gnosticismo apoyado en mis investigaciones y en los múltiples trabajos que he publicado. Sobre el fondo histórico de la diversidad una, o sea, teniendo en cuenta la pluralidad de orientaciones diversas que se registran entre los seguidores inmediatos de Jesús en Israel por el impacto de la experiencia histórica con el Cristo, la vida colectiva del cristianismo más arcaico, se insinúan tres formas contemporáneas de grupos cristianos con distintas orientaciones religiosas. El grupo de los judeocristianos, el de los gnósticos y el de los protocatólicos. A estos últimos hay que agregar a Pablo de Tarso, con cuya asimilación y escritos se fortalece la estructura del bloque protocatólico. La epístola a los Gálatas de Pablo, el fariseo convertido en el camino hacia Damasco en el año 32, redactada unos 20 años después, abre la posibilidad de investigar y confirmar esta diversidad triple mencionada de una comunidad plural y flexible de creyentes cristianos al escribir. Luego de allí, desde Damasco en torno al año 35, a 3 años subí a Jerusalén, alrededor del año 38, para conocer a Cefas, y permanecí 15 días en su compañía. Y no vi a ningún otro apóstol, y sí a Santiago, el hermano del Señor. Luego, al cabo de 14 años, año 52, subí nuevamente a Jerusalén y reconociendo la gracia que me había sido concedida, la aparición del Cristo resucitado en el camino hacia Damasco, Santiago, Cefas y Juan, un pariente, un representante de las dos parejas más antiguas de discípulos, Pedro, de la dupla de Pedro y Andrés, y Juan, del dúo integrado por Santiago de Zebedeo, ya fallecido por ajusticiamiento, y su hermano Juan, que eran considerados como columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé. Nosotros nos iríamos a los gentiles y ellos a los circuncisos. El pasaje recordado es el relato que da sustento a la historia sagrada de la tradición católica nacida en el Asia Menor, con centros en Antioquía de Siria y en Esmirna, y con cabezas visibles en Evodio, Ignacio, Papías y Policarpo. El relato incluye dos elementos que crecerán con organización propia. Un aspecto es la admisión de Santiago, el hermano del Señor, el líder de la comunidad judeocristiana, integrando la crónica más antigua del cristianismo, un grupo que continuará residiendo en Jerusalén, ciudad que posteriormente con Helio Adriano, en el año 132, será denominada Aelia Capitolina. Y B, el otro aspecto a registrar seguidamente es la confirmación histórica de la existencia de la gnosis, no hablo del gnosticismo, a la que Pablo se refiere explícitamente en el año 55 y a la que no solo no parece adherir, sino también condena.
palabra que os prediqué, que habéis recibido y en la que permanecéis firmes, y por la que seréis también salvos, si la guardáis tal como os la prediqué. Si no, habréis creído en vano, porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí. Una enseñanza, por lo tanto, en la que la convicción paulina tradicional es tradicional, recibida y que no se debe, y que se debe transmitir fielmente. Esto primero es una posición formalmente legítima, pero lo que escribe a continuación referido al contenido del mensaje ofrece mayor problema en cuanto a su justificación, y por eso parte de los judeocristianos, seguidores de Santiago y de buena memoria respecto del homo inimicus, es decir, Saulo, que ha estado entre los perseguidores de la predicación de Jesús, no lo pueden admitir. Dicho de otro modo, y según la interpretación judeocristiana, el contenido de las visiones extraordinarias de Pablo en el camino hacia Damasco no son confiables, pues ¿cómo es posible reconocer la identidad de una voz o figura personal que no se ha conocido con anterioridad? Las tradiciones evangélicas más arcaicas no son anuladas por esta polémica de los judeocristianos contra Pablo, que trataba de legitimar su función de apóstol. Aunque estas dudas, por otra parte, podrían explicar la exuberancia de pruebas personales que Pablo aduce, insertándose en la tradición de las apariciones del Nazareno de la primera hora, válidas para las tres corrientes cristianas, y que los gnósticos sabiamente llamen a Pablo el apóstol de la resurrección. Y esto en sentido profundo, ya que como todo gnóstico es un resucitado antes de la muerte física, pues lo es por experiencia íntima de conocimiento. Dice Pablo en consecuencia, porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y en último término se me apareció también a mí como un abortivo. Pues yo soy el último de los apóstoles, indigno del nombre de apóstol por haber perseguido a la iglesia de Dios. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo andan diciendo algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también nuestra fe. Esto es 1 Corintios 15, 1, 9 y 12, 14. Ahora bien, con estas palabras últimas, el Pablo exotérico se ubicaba en una atmósfera de censuras anticipadas que años después se refuerzan paulatinamente en las epístolas pastorales. De este modo escribe primera epístola a Timoteo: evita las palabrerías profanas y las objeciones del conocimiento de falso nombre, tes pseudónimo gnosis. Algunos que lo profesaban se han apartado de la fe. Este presunto error condenado lo ratifica a sí mismo la segunda Timoteo, refiriéndose a Himeneo y Fileto al afirmar que la resurrección ya ha tenido lugar. Y es que la cuestión de la resurrección de los muertos incluye dos acepciones controvertidas en la época en relación con el cuerpo terrestre o sin él, y cuándo tiene lugar. Y los gnósticos son claros al respecto, habiendo optado por la primera interpretación, como lo dice el Tratado sobre la Resurrección. Esto de la Biblioteca de las Hermanas.
porque la resurrección es la revelación de lo que es y la transformación de las cosas y una transición hacia la novedad, pues la incorruptibilidad desciende sobre la corrupción y la luz se vierte sobre la oscuridad, absorbiendo. Por eso, el gnóstico es el que posee la gnosis. Y de esta manera, el que posee el conocimiento es de lo alto. Si es llamado, escucha, responde y se vuelve hacia quien lo llama para ascender hacia él. Y sabe cómo se llama. Poseyendo el conocimiento, hace la voluntad de quien le ha llamado, quiere complacerle y recibe el reposo. Su nombre propio aparece. Quien llegue a poseer el conocimiento de este modo, sabe de dónde viene y a dónde va. Sabe como una persona que, habiendo estado embriagada, ha salido de su embriaguez, ha vuelto a sí misma y ha corregido lo que le es propio. La gnosis, si ustedes quieren ahora, como se dice vulgarmente, es un conocimiento que salva. Segundo, verdadera gnosis. Teniendo en cuenta el movimiento de la gnosis arcaica y tratando de desplazar su originalidad de conocimiento liberador o salvífico, han surgido dos tipos de críticas posteriores y condenatorias. La de la línea católica alejandrina, más compleja, y la de la tradición heresiológica episcopal antioqueno-romana, más simple. El enfoque alejandrino verificable en Clemente de Alejandría incluye en alianza íntima a judeocristianos y católicos. Evita a la gnosis originaria condenándola, pero elabora al mismo tiempo respecto de la naturaleza de la experiencia religiosa cristiana, distinguiéndolas la fe y la gnosis. Considera la fe, en interpretación diversa a Epístola a los Hebreos 11:1, como un conocimiento imperfecto y la gnosis como el conocimiento profundo que cultivan y transmiten los maestros. La gnosis verdadera, además, enfrenta a la gnosis arcaica frente a su autenticidad, considerándola como falsa gnosis. Dicho con otras palabras, en términos históricos reconoce el hecho de la gnosis arcaica como preexistente, pero asimismo como errónea y perversa, y que hay que reemplazarla por la verdadera gnosis, y de esta caracterización participan tanto creyentes católicos como judeocristianos, sin discriminar. Por eso dicen las Hipotiposa y de Clemente, porque después de la ascensión del Salvador, Pedro, Santiago y Juan, aunque habían sido los predilectos del Salvador, no se adjudicaron este honor, sino que eligieron obispo de Jerusalén a Santiago el Justo. Un poco más adelante, en el mismo texto, insiste: el Señor, después de la resurrección, hizo entrega del conocimiento, gnosis, a Santiago el Justo, a Juan y a Pedro, y estos se lo transmitieron a los demás apóstoles, y los demás apóstoles a los 70, uno de los cuales era también Bernabé. Gnosis herética, otro. Pero la gnosis como falso conocimiento, el contenido de la tradición católica de la heresiología, que inicia Justino con el respaldo del episcopado romano, obispo Higinio 135-142, y que asume como oportunidad e intransigencia el obispo Ireneo de Lyon, llega también a establecer un pacto con la heresiología jerosolimitana por el acuerdo de
En la biblioteca de Nag Hammadi, es la biblioteca de Nag Hammadi, al haber descubierto documentos directos de la corriente gnóstica auténtica, la que exige la elaboración de un nuevo enfoque y marco de investigación históricamente válido y confirmatorio de la diversidad una del cristianismo de los primeros tiempos de la Iglesia. Al contrario, la condena de la gnosis que hemos llamado gnosis arcaica, la propia e inconfundible de los gnósticos, también es explícita. El nacimiento y la formación progresiva de la heresiología desde el último tercio del siglo II explica este nuevo fenómeno cristiano, nacido en Jerusalén a mediados del siglo II, fortalecido en Roma y alimentado en Lyon desde el año 175 con el apoyo del que será flamante obispo Ireneo de Lyon. El nuevo enfoque niega rotundamente la diversidad una de la Iglesia primitiva, tratando de seducir con su empuje a la Iglesia de Occidente, basándose en la organización de la Iglesia romana, que ya había descubierto el resorte de su efectividad: la afirmación, sostenimiento y difusión del cuidado o caridad para con los pobres. Agape. Se pueden descubrir así históricamente dos conceptos de herejía que finalmente se simplifican y unifican. El primer concepto es el de los judeocristianos de Jerusalén. Lo escribe Hegesipo en sus memorias y lo registra Eusebio de Cesarea a continuación en su historia eclesiástica. La comunidad de la Iglesia de Jerusalén tiene su carácter propio, siendo la más próxima a Jesús, pues su base son los parientes directos del Galileo, manteniéndose con una sucesión igualmente parental. Su hermano primogénito Santiago, seguido por su primo hermano Simón, hijo de Cleofás. Y así va a seguir su posteridad. Pero cuando a la muerte de Santiago lo siguió legítimamente Simeón Bar Clopas, hubo un rechazo frontal por parte de Tibutis, sacerdote probablemente del grupo de los convertidos, algunos quizás esenios, según cuentan los hechos de los apóstoles. Tibutis rechazó la elección del pariente directo e insistió en que la sucesión legítima le correspondía a él por su ministerio de sacerdote. Eusebio aclara que este fue el origen de las herejías. O sea, un cisma de carácter práctico justificado en un juicio sobre la sucesión legítima y no en la interpretación de la enseñanza. Ireneo, sin embargo, y con él antes y después, la sucesión de los heresiólogos principales, Justino, Tertuliano, Hipólito y Epifanio, firmes en la línea de las epístolas católicas, hemos visto, consideran que la herejía es una elección doctrinal de falso contenido. En resumen, se han afirmado tres tesis. Primero, la gnosis arcaica surgida en los orígenes cristianos entre discípulos emparentados con Jesús, Santiago y Tomás, Pedro y Juan, apóstoles, así lo han reconocido. Segundo, Pablo, de una generación posterior de discípulos, desde el comienzo es rechazado por la corriente judeocristiana. Ha aceptado algunos elementos de la gnosis y muchos del protocatolicismo. Tercero, el protocatolicismo ha rechazado a la gnosis auténtica y posteriormente a los judeocristianos. Gnósticos y cristianos alejandrinos han sido limitados por el protocatolicismo, que elabora con sus sedimentos la teología protocatólica libre de elementos
este cuadro podemos inventariar la gran revelación de Simón el Mago, los fragmentos de Basílides transmitidos por Hegemonio como actas de Arquelao y Mani, Clemente de Alejandría, Estrómata cuarto 81.1 a 83.1 y 4.86.1 y Orígenes, comentario a la epístola a los Romanos 6.1. Sobre su hijo y discípulo Isidoro y otros discípulos, Clemente, Estrómata, segunda y sexta. Y también la tercera, sobre Epífanes, el hijo de Carpócrates, poseemos también un singular fragmento de su libro sobre la justicia, conservado también por Clemente de Alejandría. En los Hechos de Tomás, en referencia al hermano y gemelo de Cristo, apóstol de Siria y la India, se presenta al integrante del grupo de los 12 como discípulo receptor y mediador de las revelaciones secretas de Jesús. La doctrina gnóstica se expresa en este caso por una composición poética, el himno de la pena. En el círculo de los valentinianos son varias las fuentes compiladas, 9 fragmentos directos de Valentín, 6 por Clemente, 2 por Hipólito y 1 por Antino. Pero Epifanio de Salamina ha registrado en su Canarium una carta dogmática valentiniana y una carta a Flora de Clovea. A su vez, el alejandrino Orígenes, en su comentario al Evangelio de Juan, ha citado literalmente y examinado 48 fragmentos del valentiniano Heracleón y Clemente de Alejandría en las Eglogae y Estromatei, otros 2 fragmentos. Este material se amplía por el patriarca Fosio en la epístola 134 con otros fragmentos. Igualmente, el alejandrino registra en polémica con otros maestros valentinianos unos extractos de las obras de Teodoto y de la escuela llamada oriental en el tiempo de Valentín. En ampliación de esta segunda, ampliación de estas noticias directas catalogadas, pero constituyendo una biblioteca independiente, se pueden consultar los 53 manuscritos en papiro que contienen los 13 códices de la Biblioteca de la Hammadi, conocido desde 1942-45 y editados y estudiados consecutivamente desde 1950. Yo me iba a detener en un texto que me parece valiosísimo en relación con la biblioteca, que es el Códice Primero, que es el más completo de los códices y que claramente está constituido, después si quieren me preguntan, por la polémica misma, con lo cual un maestro valentiniano, posiblemente el Aquilino de la vida del Concilio XVI, responde a los embates, digamos, de Plotino contra los valentinianos. Ellos han estado ahí en la escuela, han sido discípulos primero en la escuela de la Universidad de Ángeles. Se conocen muy bien. Y esta parte primera de la vida de Plotino, de Porfirio, en general los especialistas cuando trabajan con ella no lo suelen tener en cuenta, sencillamente ¿por qué? Porque no conocen ambos campos. El campo de los gnósticos y el campo de la filosofía griega, y concretamente la que tiene que ver con Plotino y su discípulo Porfirio. Bueno, esto en varias de mis obras está ya en mis traducciones, pero como me falta poquito, tengo que continuar y terminar. El Codex Askevianus es fundamental para seguir con el conjunto de estos textos, que están traducidos también por mí. El Codex Brucianus, en donde se encuentran los 2 escritos de los libros de Jehú, como los denomina
casos son importantísimos. Importantísimos porque en estas viejas tradiciones aparece también algo que no se suele tener en cuenta en la bibliografía en relación con el tema romano. La presencia y la importancia de las mujeres. Están los 12 discípulos, pero están las 7 mujeres. Y en este encuentro de manuscritos, el Códice Chacos, al cual se ha referido el profesor con el Evangelio de Judas, tiene también un Santiago en el cual se completa la lista de esas 7 mujeres, que no son las 4 que habitualmente estaban en nuestros textos. Así que con esto yo concluyo, porque ya del Evangelio de Judas, otro que tiene que ver con el Códice de Chacos, se ha referido el profesor. Ahora me preguntan si quieren, claro, esto es un poco complicado, pero ahí está. Nada más. Les pido disculpas porque me tenía que presentarme yo mismo. Lo voy a resumir. Soy profesor de Historia de la Universidad Nacional de Cuyo y he recibido mi doctorado de la École Pratique des Études de París, bajo la dirección de Jean-Daniel Dubois y el profesor García Bazán, y soy magíster también de París 4 de la Sorbona. Mis intereses son platonismo, patrística y apócrifos del Nuevo Testamento. Actualmente soy profesor de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo y profesor también de la Universidad Católica del Maule, en Chile. Entre los últimos artículos que estoy contento de haber publicado es el homenaje a Jean-Daniel Dubois, entre el oasis de Egipto y la ruta de la seda, en el 2016. Y con el profesor García Bazán vamos a publicar recientemente el homenaje que Patricia Sinner, Juan Bautista García Bazán y Juan Carlos Albi van a editar por Guadalquivir. Bueno, mi trabajo se titula Magia y Teología, diversos niveles de interpretación enunciados guardados en la Pista y Sofía, and you have an English version summarized behind me in a PowerPoint presentation. El presente trabajo surge dentro del marco del proyecto CENOD, Corpus des Énoncés de Non-Barbares, financiado por la Agencia Nacional de Investigaciones de Francia y como complemento del artículo a publicarse este año Rituel et Énoncés Barbares dans la Piste y Sofía, que será publicado en 2017. El objetivo de CENOD es establecer una base de datos científica y multilingüe que reúna los denominados nombres bárbaros o nómata bárbara provenientes de la cuenca del Mediterráneo entre los siglos VI antes y después de nuestra era. Dichos enunciados aparecen principalmente en documentos y textos mágicos, pero también en escritos filosóficos, en especial neoplatónicos, y teológicos, en especial gnósticos. La expresión nombres o enunciados bárbaros refiere, según Michel Tardieu, a los nombres divinos o atributos y funciones de los dioses o incluso efectos vocales que producen en el marco de los rituales. Fin de la cita. Esta designación proviene del hecho de que la fonética de estos nombres parecía extraña para un griego o un latino. Y cito nuevamente Tardieu. Se trataba, sobre todo en el ejercicio de denominación de lo sagrado, de expresar lo inexpresable en palabras supuestamente más fuertes, ajenas a la forma autóctona de designar a los dioses, por medio de sus propios nombres corrientes o por la ausencia de cualquier nombre propio. Fin de la cita. Se trataba entonces de fórmulas invocatorias y execatorias. Invocatorias y execatorias que consistían en la sucesión de sonidos o nombres de deidades y o demonios que por lo general entran en un registro que no pertenece al lenguaje del documento en el cual se inscriben y son consideradas como carentes de significado. Rara vez se pueden cortar en unidades fáciles de pronunciar o interpretar. En ciertos casos, el investigador puede diferenciar el contexto ritual en el cual los enunciados se presentan, y en otros casos se descubren obras filosóficas, teológicas y religiosas cuyo carácter ritual está ausente o sujeto a debate, pero que tienen nombres que se han convertido o son utilizados como nombres bárbaros. Tal concepción más amplia sobre los documentos susceptibles de contener dichos enunciados contribuye a una mejor comprensión y interpretación de los nombres bárbaros en la antigüedad, incluyendo metadiscursos sobre dichos nombres. La
Pistis Sophia es un texto gnóstico que posee una rica variedad de estos enunciados, más de 400. El tratado forma parte del códice Askew, es uno de los primeros textos gnósticos conocidos antes del descubrimiento del Nag Hammadi. Y Michel Tardieu y Jean-Daniel Dubois lo fechan posible en la composición griega en el 330 y la traducción copta 10 años después. La Pistis Sophia consiste en diálogos de Jesús resucitado con sus discípulos, hombres y mujeres, y en especial con María Magdalena. A través de estos diálogos, Jesús plantea la exégesis de enunciados bárbaros que conllevan una revelación del nombre inefable del Padre trascendente, e introducen ritos de encantamiento que aseguran a los discípulos la posesión de la gnosis. Si bien las recetas mágicas pueblan principalmente el libro 4, se distribuyen a lo largo de los 4 libros que componen el tratado. Dichas partes conforman, dice García Mazar, un todo homogéneo que revela la actividad de la sabiduría como colaboradora del proceso de salvación, proceso que puede ser sintetizado, siguiendo la estructura del texto, de la siguiente manera: descenso, ascenso y el don del conocimiento. A pesar de la importancia que los nómina bárbara poseen en este texto, los mismos han sido desestimados y solo el cruce de fuentes gnósticas, patrísticas y filosóficas ha permitido evaluar la amplia riqueza de sentido que los mismos encierran. Así, el objetivo de este estudio es mostrar no solo la diversidad y la complejidad de los nómina bárbara expuestas en el libro, sino también sustentar que el estudio de los mismos se revela como esencial para la comprensión de la teología, la cosmogonía y la antropología en la antigüedad tardía, donde filosofía y religión, patrística y gnosticismo confluyen en la exégesis de nuevos conceptos enunciados en lenguas diversas y cuya interpretación exige distintos niveles que deben ser abordados para entender dichas declaraciones. Con este sentido analizaremos los enunciados de la Pistis Sophia, algunos fragmentos de Plotino y textos de Ireneo de Lyon y Clemente de Oriente. Yao, verbo, hijo e intelecto. En el artículo mencionado anteriormente analizamos las 6 cadenas bárbaras del libro 4 de la Pistis Sophia, las cuales se presentan en 2 grupos de 3. Establecimos que ambos grupos forman parte de 2 rituales practicados por Jesús y sus discípulos, a los cuales llamamos ritual de ascensión y ritual de absolución. En el presente trabajo quisiéramos centrarnos sobre un aspecto particular de ambos rituales que fue someramente tratado en dicho artículo y que comprende 3 de las cadenas mencionadas. Las 2 primeras del primer ritual y la primera del segundo ritual. La primera y la tercera cadena repiten con variaciones ciertos enunciados bárbaros que han sido estudiados por Michel Tardieu. Sin embargo, nos gustaría llamar la atención sobre la reiteración en las 3 cadenas del nombre de Yao. Aparece, ustedes pueden ver, creo que es la anterior. Ahí está. Ustedes ven en las 3 cadenas la interpretación del nombre de Yao con sus diferentes variantes y todas las vocales. Las cadenas 1 y 3 están precedidas por una invocación dirigida al Padre, Padre de todas las paternidades. Luz infinita. Sin embargo, solamente la segunda cadena expone una interpretación del enunciado. Yao, Yao, esta es su interpretación, cita el texto. Iota porque el todo ha emanado. Alfa porque retornará al interior. Y omega, omega doble, omega larga, porque se producirá la plenitud de todas las plenitudes. Empecemos con el análisis de los verbos utilizados por esta interpretación para establecer algunos vínculos con textos filosóficos, gnósticos y heresiológicos que pueden aclarar el significado de tal forma. La omega larga o doble se refiere al verbo copto o, concebir, engendrar. Entonces el sentido de producir o dar la luz, shope, a la última plenitud. La construcción copta ateref e egol, que hemos traducido como el todo ha emanado, así como los términos senactou e houn, retornará al interior, y el verbo copto sustantivado yok, que posee también un sentido de fin y plenitud, indican vínculos con determinadas interpretaciones filosóficas de los 3 momentos de la génesis del segundo principio o intelecto en los tratados de Plotino, 10, Eneada 5.1.7, 38, Eneada 6.7.16, pero sobre todo, en nuestra opinión, con el tratado 11, Eneada 5.2.1, que nos gustaría señalar a continuación. Entonces, Plotino y los gnósticos. En el tratado 10, 6.39.49 se explica el lazo estrecho que une a las 3 hipótesis a la vez que se confirma que el intelecto
es el verbo y el acto del uno, cito a Plotino, que debe mirar hacia el uno para devenir intelecto. Esta unión es evidente en el párrafo donde Plotino describe las tres etapas de la generación del intelecto y explica la forma en que éste es producido por el uno y cómo de la misma manera se genera el alma. Dice el Tratado 11. Siendo perfecto, es decir, el uno, se desborda y esta superabundancia produce algo diferente de él. Lo engendrado se torna hacia él y es fecundado, volviendo la mirada hacia él, deviene intelecto. Su alto en relación con el uno lo produce como ser y su mirada tornada hacia él como intelecto. Y como se detuvo a mirarlo, deviene a la vez intelecto y ser. Siendo similar al uno, produce como él, derramando su poder múltiple, lo que produce en una imagen de sí mismo. Se derrama como el uno, quien antes que él se ha derramado. Este acto, que procede del ser, es el alma. Entonces, la superabundancia del uno es lo que da luz al intelecto. Y luego este, volviéndose a mirarlo, es llenado por el poder creador del uno, volviéndose así ser. En el párrafo de la Eneada 5.1, el Tratado 10, Plotino muestra cómo la múltiple viene a la existencia después de la división emprendida por el intelecto para alcanzar las posibilidades manifiestas en el poder creativo del uno. El intelecto ve que la vida, el pensamiento y todas las cosas vienen de su división a partir del uno indivisible. Es el intelecto quien es todo lo que hay en los seres. Es por eso que el uno no es ninguna de las cosas que se encuentran en el intelecto, pero de él vienen todas las cosas. El fin de la cita. El intelecto se divide para poder aprender todas las múltiples posibilidades existentes en el poder generador del uno y la síntesis por la cual cada parte ha tomado cada una de las cosas que vendrán del uno le permite a la vez dar cuenta exacta de la unidad múltiple del uno y dar nacimiento al ser. Por otra parte, si examinamos brevemente algunos textos valentinianos, encontramos interpretaciones similares en el Tratado Tripartito, que es un extenso texto de principios del siglo III atribuido a uno de los discípulos de Valentín. El comienzo del tratado presenta una clara similitud entre el uno de Plotino y el padre valentiniano. El texto dice de él que es solo, único, inmutable, sin principio y sin fin, aquel que existía cuando todavía no había llegado a existir nada fuera de él mismo. Y el texto añade, cito el tratado, y a él pertenece el poder de concebirse, de verse, de nombrarse, de captarse, ya que él es para sí su propio intelecto. Fin de la cita. Quiere dar el conocimiento para ser conocido por la sobreabundancia de su dulzura, de manera que conociéndose y concebiéndose tal cual es, tiene un hijo que permanece en él, y cito el texto, sin que exista generación, aquel, es decir, el hijo, por el cual se conoce al que lo ha engendrado, es decir, al Padre, dotado de un pensamiento que es su propio pensamiento. El Hijo, por su parte, es llamado el primogénito. Solo Él existe porque no hay nadie después de Él, pero Él quería ser conocido debido a la riqueza de su dulzura. Así el Hijo, admirándose a sí mismo en tanto que Padre, es igualmente en Él que se concibe a sí mismo como Hijo, y así de ellos proviene una descendencia innombrable e ilimitada, y sin embargo indivisible, que es llamada la Iglesia. En el texto la llama innumerable progenie de eones. Esta unidad es el pleroma, que existe internamente en el pensamiento del Padre, formada por los eones sobre los cuales el texto afirma. Y cito, Él, es decir, el Padre, los ha engendrado como al logos, que existe en estado de semilla antes de que vengan a la existencia las cosas que Él produce. Para que los eones comprendan al Padre, éste les hizo conocer al Hijo, porque el Hijo y el pleroma mismo son el camino que conduce al conocimiento del Padre. De hecho, el Hijo es el todo, el pleroma y el nombre del Padre. Y cito el texto. Cuando los eones, cada uno de los eones es un nombre para cada una de las cualidades y las potencias del Padre, ya que Él subsiste con muchos nombres y es una mezcla y una mutua armonía que le es propio decirlo, debido a la riqueza del logos, porque el Padre, aunque teniendo un nombre único, ya que es uno, es sin embargo innumerable en sus cualidades y en sus nombres. Fin de la cita. Observamos a través de la lectura del Tratado Tripartito interpretaciones que a través de un método diferente refieren los mismos conceptos presentados por los extractos plotinianos, que a su turno nos han permitido entender los enunciados de la Pista y Sofía. Esta confluencia alcanza por momentos una complementariedad significativa y es evidente en el siguiente párrafo del texto valentiniano. Y cito el tratado. El Hijo es aquel a partir del cual se elevó
desplegándose para la generación el conocimiento de todos. Él, sin embargo, es todos los nombres, sin mentira. Él es la cara del invisible, el logos del inefable, el intelecto del inteligible, la fuente que ha surgido de él. Fin de la cita. El Hijo, primero después del Padre, es la expresión del Padre que quiere la existencia de su conocimiento. El Hijo, quien se ha elevado a partir del Padre para que éste pueda ser conocido. El intelecto que, conociendo lo inteligible, hizo posible la existencia del pleroma. En este punto podríamos establecer muchas relaciones entre numerosas interpretaciones plotinianas y otros textos valentinianos como el Evangelio de la Verdad, e incluso profundizar el significado de los enunciados bárbaros que nos ocupan con el análisis de la noción del nombre, incluyendo las afirmaciones de Marcos el Mago referidas al nombre insigne y las especulaciones judías sobre los orígenes de este aspecto del Hijo Salvador. Sin embargo, dichos temas excederían largamente el espacio dedicado a esta presentación, por lo cual nos reduciremos a mencionar algunos fragmentos de los extractos de Teodoto transmitidos por Clemente y Alejandro. En un exégesis sobre el inicio del prólogo del Evangelio de Juan, Teodoto afirma, según Clemente, el principio, dicen, es decir, ellos, los gnósticos, dicen, es el ungénito, es el logos quien está en el principio, es decir, en el ungénito, en el intelecto, nous y la verdad. Y el texto continúa, cito, así aquel que salió del conocimiento, es decir, el pensamiento del Padre, se convirtió también en conocimiento, es decir, el Hijo, porque es a través del Hijo que el Padre ha sido conocido. Por lo tanto, de la misma manera que los eones individuales son solamente sombras del nombre y no pueden expresar por sí solos la unidad perfecta, sin defectos del pleroma, el Hijo, en tanto que nombre absoluto, es la primera manifestación del Padre, lo que hace posible su conocimiento, pero también es aquel que define la unidad del pleroma, quien establece su forma, sus límites, su existencia. Volvemos entonces a los múltiples niveles de interpretación existentes en los enunciados bárbaros. Yao y sus múltiples variaciones representan la génesis del intelecto según es entendido por Plotino, pero es también el nombre Hijo a través del cual se conoce el Padre, y es también al origen de la manifestación de lo múltiple en el pleroma. Una vez comprendido esto, las vocales incluidas en los enunciados bárbaros de las variaciones de Yao que vimos anteriormente encuentran un sentido coherente a través de la mitología de Marcos el Mago transmitida por Ireneo de León. Y cito Ireneo 14:7. Enseguida el silencio le habría dicho a Marco que el número insigne tiene como auxiliar el 7, para expresar los frutos que por su voluntad concedió. El primer cielo hace resonar el alfa, el segundo la épsilon, el tercero la eta, el cuarto, que está a la mitad del 7, declara el poder de la iota, el 5 la ómicron, el sexto la ipsilon, y el séptimo, el cuarto, a partir del que está en el medio, la omega. La identificación de las vocales con las potencias pleromáticas queda explicitado en el párrafo siguiente, en la diapositiva siguiente. Todas estas potencias juntas, dice, abrazándose unas con otras, cantan y glorifican al protopadre que las emitió con cantos de alabanza. El eco de esta glorificación cayó sobre la tierra, según dice, para convertirse en plasmador y engendrador de los seres terrestres. Fin de la cita. Estas potencias pleromáticas alaban al Verbo, primera manifestación del Padre, pues así como las 7 potencias dan gloria al Verbo, así también el alma de los bebés, llorando y gimiendo, le dan gloria. Ahora bien, el pleroma de la manifestación divina está contenido en las 7 vocales coptas, pero Marco nos ha indicado a través de la descripción del orden de las mismas la importancia de 3 de estas vocales. Ahí está marcado. Ahí tienen marcado en rojo la importancia de las 3. Iota al centro mismo de la serie, alfa y omega a los extremos, con roles intercambiables como el principio y el fin, el cuarto número a partir del que esté en el medio. Así, el enunciado bárbaro Yao, es decir, Yao, Aoi o Ya, representa toda una serie de niveles interpretativos que incluyen las especulaciones sobre el verbo hijo contenido en el pleroma y a su vez voz manifestante del Padre, origen de todo lo creado, o en términos filosóficos plotinianos, el intelecto a través del cual se comunica y se manifiesta el uno para permitir la multiplicidad, y emisor del alma del mundo, demiurgo de lo creado. Es evidente la complejidad de iniciación necesaria para llegar a la comprensión completa de estos diferentes niveles de conocimiento que tales enunciados encierran. Pero este lenguaje críptico y mitológico es indispensable para expresar estas verdades teológicas, tal cual lo afirma el Evangelio de Felipe, que es la siguiente diapositiva.
Si los nombres pertenecieran al león, ellos no deberían jamás nombrar en este mundo ni deberían designar cosas mundanas. Ellos tienen un límite, su límite en el león. Solo un nombre no es pronunciado en el mundo, el nombre que el Padre dio al Hijo. El nombre superior a cualquier otro, a saber, el nombre del Padre. Pues el Hijo no se convertirá en Padre a menos que él fuere revestido del nombre del Padre. Quienes tienen este nombre ciertamente lo conocen, pero no hablan de él. Por su parte, los que no lo tienen, no lo conocen. Si no es posible utilizar las palabras directamente, existe sin embargo una forma de transmitir la verdad a través de las imágenes. El lenguaje y las palabras pueden expresar la verdad si utilizan estas imágenes, utilizando la relación existente, desde el platonismo, entre la imagen y el modelo. Cito el Evangelio de Felipe. La verdad no vino al mundo desnuda, sino que vino con símbolos e imágenes. El mundo, de otra forma, no podría recibirla. Fin de la cita. Y este medio es válido para expresar la verdad que encierra la filosofía de los nombres, ya que las palabras, bien que imperfectas, pueden guardar y transmitir la verdad. No se trata de dos lenguajes distintos, sino de otro y el mismo. Y cito el Evangelio de Felipe finalmente. Es con estos nombres que los nombramos. Sin embargo, hay también otros que son superiores a todo nombre pronunciado. Fin de la cita. Como conclusión, entonces, en su artículo Magic, Wouter Anne Graf expone la reconstrucción histórica de los conceptos del término magia, es decir, cómo la entendían los contemporáneos cuando hablaban de magia. Allí destaca como un momento inicial la magia como sabiduría antigua y la explica de la siguiente manera. Aquí la magia se extendía muy positivamente como referente a la sabiduría de los antiguos que habían pasado a través de la historia de Platón y a los platónicos, pero que más tarde se confundió con prácticas demoníacas y supersticiosas de todo tipo. Fin de la cita. Sería, afirma el autor holandés, una filosofía oculta, un conocimiento divino que no debe confundirse con prácticas menores. En el mismo sentido lo entiende Orígenes cuando afirma en Contracelso que la magia es una ciencia divina inefable, una filosofía de los nombres, teología aporetú, onomaton filosofía, que muy pocos conocen. Es en base a esta ciencia que se han transmitido los nombres divinos. Estos nombres, continúa el alejandrino en 545, tienen una potencia eficaz si se respeta su idioma original. De manera similar, piensan los comentadores platónicos de los oráculos caldeos, que dicen, nunca cambies los nombres extranjeros. Es necesario entonces conocer el nombre en su lengua original y emitirlo durante el ritual sin permutaciones, como afirma Orígenes. Es necesario agregar a la teoría de los nombres lo que transmiten los expertos en las prácticas de las incantaciones. Pronunciar la incantación en su dialecto propio es cumplir lo que la incantación promete. Traducir la misma incantación en cualquier otra lengua es verla sin vigor ni efecto. De ahí a la importancia del nombre, como lo explica Valentín, ya que éste viene a completar la forma otorgada al espíritu por la gnosis. El fragmento 5 de Valentín dice: ¿cuál es entonces la causa de la imagen? La majestad del rostro proporcionado al modelo al pintor para que sea honrado por su nombre el modelo, porque no se encontró de manera auténtica una forma, sino que el nombre llenó lo que faltó en la plasmación. Pero también lo invisible de Dios contribuye a la fe de lo plasmado. Fin de la cita. Y completa Einar Thomasen. Sí, en otras palabras, el nombre, si bien no puede ser contenido en el habla, puede sin embargo de alguna manera estar presente en el habla por un acto de fe en la gracia. Así, el estudio de los enunciados bárbaros presentes en la Pista y Sofía manifiesta la existencia de un cristianismo impregnado de realidades egipcias, que se alimenta para sus prácticas esotéricas y rituales de diversas fuentes. Diversos métodos interpretativos son posibles, pero nuestra investigación confirma la compleja semántica transmitida por estos nombres. Por supuesto, no se puede confirmar la relación directa entre los textos plotinianos y valentinianos con la Pista y Sofía. Sin embargo, consideramos haber demostrado que el estudio de las interpretaciones filosóficas y las exégesis valentinianas indican un método válido para entender el razonamiento detrás de las concepciones de ciertos enunciados bárbaros. En efecto, la interpretación de los mismos exige al investigador un análisis tanto del contexto inmediato como del conjunto del tratado y de fuentes consideradas a priori como ajenas a los textos mágicos. Podemos afirmar que los textos valentinianos, a través de su mitología, el análisis filosófico de Plotino y los enunciados bárbaros de la Pista y Sofía, dan cuenta por caminos distintos de cuestiones ligadas a un mismo sujeto: el conocimiento de la estructura divina, el paso de lo uno a lo múltiple, el mecanismo de la creación. Los enunciados bárbaros como complemento indispensable del nomen ignotum, que permiten comprenderlo sin enunciarlo.
tiempo para preguntas porque acuérdense que empezamos tarde y nos vemos. Tengo que agradecer a los dos disertantes que se han comportado excelentemente. If anyone has a question for the... Yes. Bueno, en primer lugar, agradecer a los tres expositores y una pregunta para el doctor David Black. ¿Cuál sería el fundamento por el cual el Evangelio de Judas es considerado un Evangelio cainita? ¿Cuál sería la relación entonces entre el texto en sí, los símbolos contenidos en el Evangelio de Judas y el pensamiento de los gnósticos cainitas? Y en segundo lugar, habría la posibilidad desde una perspectiva gnóstica de considerar a Judas no como un personaje histórico, sino como una dramatis personae, como un personaje dramático, siguiendo el pensamiento gnóstico, ¿no? En el cual las personas representan arquetipos, los eones se convierten en pensamientos, escuelas, individuos, fragmentos de la historia. Existiría la posibilidad de considerar el Evangelio de Judas como una versión un poco como en la literatura o en el teatro isabelino. Concebimos a Hamlet como un símbolo, no como un personaje histórico, sino como un símbolo, por ejemplo, de la melancolía, del melanus coeli, de la bilis negra. En la misma forma, podríamos considerar a Judas no como un personaje histórico, sino más bien como un símbolo de este famoso misterio de la traición de Ireneo. Two questions. The first one is how, if your opinion, which elements in the Gospel of Judas link this text with the Kainite movement described for Irenaeus? There is some elements inside the Gospel and you can link and make a Gnostic text and a Kainite text precisely. And the other one is if, in your opinion, the figure of Judas in the Gospel of Judas is not an historic figure, but a character, a dramatic character, like Shakespeare do some of his characters. I'll answer briefly because Mariano must translate. To the first question, the reason we think the Gospel of Judas is Gnostic, first of all, is that Irenaeus attributes the Gospel to the Gnostics. Sí, la primera razón fundamental es que Ireneo lo menciona y se lo atribuye a uno de los grupos gnósticos, los cainitas. And then second, that there are mythological themes that Irenaeus mentions that appear in the Gospel of Judas. These are mainly things like the Barbelo Eon, the seed of Seth, the invisible spirit, and so on. Y hay elementos que aparecen descritos por Ireneo y que aparecen también en el texto del Evangelio de Judas, como la figura de Barbelo, la raza inmortal y la semilla espiritual, que son elementos que menciona Ireneo y que aparecen también en el texto. And to the second question, yes, exactly. The figure of Judas in the Gospel of Judas has nothing to do with the historical Judas, and is certainly something akin to, yes, Shakespeare writing historical fiction, I think is a good analogy. Dice que es un muy buen análisis, analogía la que ha hecho, porque él considera que evidentemente no tiene nada que ver el Judas que se describe del Evangelio de Judas con la figura histórica de los evangelios canónicos y que puede ser perfectamente considerado como un personaje, una dramática personaje, como un personaje dramático. May I? Sí. Bueno, quiero felicitar a la Universidad Católica de Cuyo y a la doctora Sim por la hospitalidad tan cálida y por la mente abierta que expresa
que el círculo hermenéutico de la patrística sea considerado tanto en sus referentes de producción actuales, como puede ser la Biblioteca Vaticana, como puede ser el Santuario del Libro y la maravillosa visión que tuvimos de las prácticas en América Latina. Pero también en su contexto incluso más problemático, como la valentía de elegir estos temas, me parece de profunda sabiduría. A lo que me quiero, por supuesto también a la mesa, que es un momento brillante y muy profundo. A lo que me quiero referir podría llamarse política de la investigación. Y tomo una frase de Monseñor Pasini que dice diplomacia de la investigación. Quisiera poner en consideración algo que me pregunto, y es ¿en qué cajón van estas cosas? ¿En qué cajón clasificamos estos hallazgos? Y podríamos poner lo que van entre los documentos que apuntan a la historia, pero quiero proponer en lugar una consideración nueva, que sería la de abrir una línea de investigación que se llamara Mitología de Jesús. Mitología de Jesús. Indexado así como hallazgos en el campo mitológico, me parece que podríamos liberarnos de tres problemas. Por eso quiero poner en consideración esta posibilidad de la política. En el pasado entendíamos que los escritos ortodoxos pertenecían a la historia y los escritos heréticos pertenecían al pecado. Podríamos pasar, si admitimos un cajón de investigación en la mitología de Jesús, a que los escritos ortodoxos expresan la verdad de la fe, mientras que los escritos mitológicos expresan la simbología del mito, que es una verdad relacionada a imágenes, pero que es paraconsistente, o sea, siempre podría ser o no ser a la vez. Te pido disculpas, pero me va a costar traducir tanto. Me voy a trabajar. Si podés resumirme la pregunta, si no te molesta, para poder traducirla, porque se me va a complicar la traducción. Disculpa. Es que quisiera más bien proponer una serie de tópicos así. No sé si se puede traducir todo exactamente, sino solo una visión general te propongo para que pueda expresar estas cosas. Está bien. Sí, si podés traducir igual, porque por si hay otras preguntas, te agradezco. Bueno, entonces con tu permiso, simplemente que un giro así podría trabajar sobre tres problemas. El primero, el de la culpabilización de la Iglesia, porque la Vox Populi presenta a la Iglesia, como Dan Brown y demás, como culpable de ocultar textos. Que en el ámbito especializado eso se matiza conservando la sospecha, con el agradecimiento por los textos que han sido conservados gracias a la Iglesia. Pero también muestra o podría sugerir una cierta ingenuidad en el sentido de que algunos de los padres no son buenos críticos, por ejemplo, de los gnósticos. Entonces me parece que sería muy importante que abriéramos un gran casillero donde pudieran ser puestos los textos y para que puedan salir más textos también a luz, que sería esta conversación sobre mitología, me pregunto. Perfecto. Se lo propongo entonces a los acá. ¿Tu nombre? Jorge. Jorge proposed a new field of investigations, naming the mythology of Jesus, for include this kind of text like Gnostic texts, and also to confront some polemic statements made against the church, like the church has the guilt to put down, to suppress some texts
like Dan Brown says in his book, and this kind of that this field can show that the church is in fact responsible for the preservance of some texts and not the guilt of suppressed them. Yes, people often say to me things like, oh, the church burned books of Gnostics and stuff. This did not happen. What survives and doesn't survive from antiquity is a mix of chants. I mean, some things just get lost. We have obviously letters of Paul that Paul wrote that we don't have anymore. But we don't know. And a mix of what scribes for centuries chose and not chose to copy. I don't think it requires a conspiracy theory to think about why the Gospel of Judas didn't survive. I mean, at some point, people didn't have much incentive to copy it because it wasn't something people necessarily wanted to use. Especially in antiquity, copying manuscripts was expensive and required people with resources to want them. And if people did not want them, they didn't get copied. So there's no, I would say there wasn't a great conspiracy on the part of the church to suppress these writings. Instead, the church developed and people became interested in some things and not in others. What is fun for us as scholars is that these things get put aside somewhere in Egypt where it never rains, like San Juan, never rains. It never rains, and then we have them now again. And something we lost has been found. And we should celebrate that rather than worrying about conspiracies of the church, which didn't really happen. That's a long thing to translate, sorry. En realidad dice que, bueno, que en realidad no hay razones para creer una conspiración para ocultar textos, sino que simplemente tiene que ver con si los estudios son interesantes o no para ser copiados y transmitidos. Dado el costo y la dificultad de copiar textos en la antigüedad, se copiaban los que se consideraban que la gente les interesaba, o por alguna razón les interesaba, y no se copiaban los otros. Eso es lo que ha respondido. Y sobre la mitología de Jesús, el profesor García Bazán creo que quiere decir unas palabras. Yo creo que esta temática, que en realidad está en estudio y en investigación, es que se debería incluir todo el estudio en relación con la temática de los gnósticos en ese título amplio que tiene que ver con lo apócrifo. Solo que, teniendo en cuenta que los que realmente han dado títulos de obras, incluida la palabra apócrifo, el apócrifo de Juan, por ejemplo, el apócrifo de Santiago, la carta esotérica, yo lo suelo traducir por esotérico o por secreto, pero es que hay que darle validez a esto y reconocer que lo apócrifo, al revés de lo apocalíptico, es aquello que tiene que ver con su misma etimología. Y por eso los gnósticos, los únicos, los han colocado como títulos de obras. Lo apócripto es en realidad lo que viene de lo oculto en sí mismo. Y a través de esa lectura y meditación se va hacia lo oculto en sí mismo, de lo cual no se retorna. El verdaderamente y plenamente salvado es aquel que desaparece en relación con el mundo creado, con el mundo de la manifestación, con los seres manifestados. La verdadera riqueza está en lo no dicho, en lo no expresado, en lo no manifestado. Es una posición tan original y por eso, a diferencia de toda la producción literaria,
está en los mismos títulos de los libros, que eso es lo que hay que rescatar. Porque es realmente lo que quiere decir la orientación gnóstica. Y siempre, por eso yo he hecho este tipo de planteo, en relación con el cristianismo. El gnosticismo ha surgido de una interpretación del mismo Jesús el Nazareno. Que por supuesto, siendo los más sabios, digamos, los más eruditos del cristianismo primitivo, lo han enriquecido con la erudición que largamente iba más allá de los padres competidores, lo han ilustrado con su propio saber. Un saber que por otra parte se verifica, una verificación que tiene que ver con los rituales, que tiene que ver con la vida en comunidad, que irradia desde sí misma y de la cual depende la misma visión. Eso lo captaron con toda claridad otros cristianos que pensaban de otra manera y que ya tenían en vistas la posibilidad de una condenación que realmente viene de los comienzos de la organización de la Iglesia de Roma, que no es la única iglesia de los orígenes cristianos. Eso es lo que he tratado de mostrar. I resume. Instead of a mythological Jesus, Professor Garcia Bazán proposed apocryphal text, but with the sense of apocryphal like occult knowledge that is not explicit, and through his knowledge you can know yourself and know the